Karin nació en La Paz el 20 de agosto de 1967. Tuvo una infancia feliz y de joven gustaba mucho del baile. Después de colegio, alcanzó sus objetivos profesionales y de vida. Se casó con Ivo Lasicevic, con quien tuvo 2 hijos. La vida le sonrió, pero un día una enfermedad se le cruzó en el camino y malogró su humanidad. Partió el 30 de octubre de 2023, pero dejó lindos recuerdos que la familia y sus amigos los conservan. Así fue la vida de Karin. Mi hermanita ha debido tener esa vez chiquita y creo que ya caminaba, no me acuerdo mucho, pero andaba con pañal. No habían los pañales que ahora existen, no eran de franelita y les colocaban con el calzoncito de goma. Entonces a mí me gustaba salir a la bici y mi bici tenía parrilla. Ahí la sabía amarrar a mi hermana para que vaya a jugar conmigo. Llegábamos más o menos a las 5, mi papá a veces venía antes o mi mamá. Mi hermana pues era todo mojada, llegaba, ¡ay, como la guagua! No, yo la guagua era feliz porque esté a mi lado. Cuando tenía 4 o 5 años, cuando ya estaba en el colegio, era una persona muy metódica. Llegaba de colegio, iba al comedor. Después de almorzar todo, iba al comedor y sacaba sus cuadernos hasta terminar sus tareas. Después era la televisión. En esa época habían revistas, ¿no ve? Había El Monje Loco, Jungla, Mimín. Y mamá compraba cada semana. Y en El Monje Loco ha salido La Muñeca Negra. Ha debido ser tal vez en la época de marzo, abril, cuando ya no habían juguetes. Había la tienda en la Mercado Loaiza, la vieja. Esa tienda traía juguetes. Y ella quería La Muñeca Negra, la que caminaba, todo tal como la revista. Y pues mi mami se puso a buscar, no, porque se ha hecho dar temperatura. La Karen quería la muñeca y la muñeca se ha enfermado. Y a consecuencia de eso mi mami ha buscado y ya ha encontrado su muñeca negra. Loca se ha vuelto con la muñeca. Yo no sé, le hablaba, todo la ha bañado, el cabellito ya se ha arruinado, todo. Pero ha quedado tranquila mi hermana, feliz con su muñeca negra. Bueno, con Karencita somos compañeras del colegio, ¿no? De los Sagrados Corazones, y prácticamente desde niñas nosotros nos unimos mucho, más o menos desde los 8, 9 años. 8, 9, 10, 11, 12, hemos sido muy cercanas de compartir. Yo iba a su casa, jugábamos con agua en carnavales, muy perspicaz, Karencita, muy de reír juntas, de hacer travesuras, de ir a patinar al skating, de ir a comer las famosas hamburguesas del Iglú y en Miraflores, ¿no? Esa era, digamos, nuestra dinámica como amigas en la preadolescencia. Ya jovencita, más o menos jovencita, ya quería ir a bailar, todo. Y mi papá era pues estricto, no, era otra época. Y no dejaba que salga a bailar. Entonces le decía, tú nos planchas mis pañuelos, pero papi quiere ir a bailar, no seas malo. He dicho que no, pero ¿por qué? Pero no, hija, no. Era fiestera mi hermana los sábados. Tenía que salir sí o sí. Y cuando no salía, entonces se enojaba, pero sabía manejar las cosas. No salía, claro, renegaba. Y se enojaba con mi papá, con mi mamá, después lunes, martes y luego ya los otros días porque sabía que tenía que pedir permiso para salir el próximo sábado, entonces hablaba y... Sí, nos encantaba bailar la época disco, ¿no? Lo que era, digamos, Saturday Night Fever, Gris, Donna Summer, Tina Charles, y bailábamos en su casa.
Éramos muy felices porque por coincidencia nosotras cumplimos el mismo día años, el 20 de agosto. O sea que las dos de Leo nos entendíamos y éramos muy, muy cercanas, muy profunda nuestra amistad. Cuando eran jovencitas, en esa época solo eran los colectivos, no había minibús, no había nada. Y salieron con Cecilia, con la amiga, salieron al centro. Y al regresar del centro estaba lloviendo. Y que ese día no se darían cuenta nada, y como en esa época las pinturas no eran como las actuales que soportaban el agua, todo parecían ositos panda, y era un chiste porque en el colectivo se las reían y llegaron a la casa, pero las dos parecían ojitos pandas y llorando de negro, era un chiste. Chicas, nuestros sueños de ambas de un día ser modelos, me acuerdo bien que ambas soñábamos ser modelos y que veíamos las revistas de vanidades y que íbamos a ser flacas y hacíamos unas dietas tremendas, ¿no?, para ser delgadas. También tenía su carácter. Me acuerdo que tenía una falda, era como la muda era larga también en esa época, era rojo con cuadritos negros. Y cuando se ponía ese traje, era el diablo. Peleaba grave, tenía una mirada que quería matarnos con la mirada a la cara. Tenía ese carácter fuerte, era de carácter fuerte, pero ya pues ha ido creciendo y ha ido cambiando. Bueno, nuestros sueños eran cambiar el mundo, ¿no? Nuestros sueños era hacer las cosas diferentes. Decíamos, un día tenemos que lograr que la gente cambie, que la gente no sufra. Bueno, me casé con Catita el año 1998 y dejé de trabajar un año después en la unidad de asesoría técnica laboral. El año 1999 ingresé a la Fundación Inti Raymi, y las particularidades de trabajar en una fundación de una empresa minera hacían que yo pase bastante tiempo en la mina. Eso ha hecho que Catita tome un poco las riendas del hogar. Mi mamá era una mujer bastante ocupada, yo me acuerdo. Especial en mi niñez, ella se dedicaba a trabajar, creo que 24/7 en la fábrica de plásticos que viene de parte de su familia. Ella trabajaba como administradora de empresas, era básicamente la gerente de la empresa, y estaba en la computadora metida, me acuerdo que toda la tarde hasta la noche. Era muy cariñosa con nosotros. Le gustaba. Siempre la he visto muy lúcida, muy llena de querer darnos todo, de querer como que también compartir con nosotros. Me acuerdo 1000 veces que los programas que yo y mi hermano veíamos, ella también los veía con nosotros, muy juvenil. Me animé a casarme con ella porque creo que me di cuenta y intuitivamente sabía que Karen se había cruzado en mi camino porque Dios la había puesto ahí. Bastante renegona conmigo, creo que no era que yo era un niño bastante revoltoso, pero sí le hacía renegar muchas veces. Me acuerdo que cada vez que salíamos es como que me compraba cierto tipo de cositas, ¿no? Algún helado, cosas bonitas para compartir, me acuerdo. Por lo menos así yo y mi hermano nos encantaba un montón Star Wars. Y mi mamá igual, así le fascinaba y era chistoso porque agarraba y obviamente nos compraba los juguetitos, los peluches. Mi mamá igual incluso aprovechaba y se compraba igual para ella porque le gustaba bastante.
hemos viajado y hemos vivido en Mongolia y esa experiencia ha sido, creo que, única. Hay muy pocos bolivianos que van y trabajan en Mongolia. A mí me ha tocado trabajar casi 2 años en Mongolia. Entonces Karen otra vez tenía que sola, sin hablar nada de mongol, hacer las compras, organizar la casa, los chicos, los colegios, etcétera. Y era complejo, pero ella se daba modos. Al principio iba al supermercado donde sea y dibujaba las cosas en un cuaderno para tratar de hacerse entender, porque además en Mongolia nadie hablaba español o inglés, peor español, absolutamente. Entonces la comunicación con ellos era muy difícil. Cada vez que tenía que salir ella de noche, siempre le daba miedo, me acuerdo. O sea, tenía terror de manejar de noche y era súper comprensible esa parte, porque ella tenía pavor de que le asaltaran, incluso estando en auto, de que alguien le cerrara el paso, etc. Entonces siempre me pedía a mí, a su hijo, de unos 5, 4, 6 años, 8, que la acompañe, porque no le gustaba nunca estar sola. No era tan buena cocinando, pero también como que le gustaba que yo también tenga ese interés, y como que juntas también aprendíamos, comprábamos un montón de recetas. Y ella como que me animaba también a como que tener más cositas así como que para cocinar, porque a mí me interesaba bastante. Siempre estaba como que al pendiente de todo lo que yo hacía, académicamente hablando, de con quienes me juntaba, de cómo hacía mis cosas. Le encantaba que yo hagas cierto tipo de actividades extracurriculares. Le fascinaban los animales y creo que a mí me han marcado mucho eso, tanto que yo igual, a mí me entró la chiripiorca de querer ser veterinaria y mi mamá estaba de lo más contenta. Mi mamá, yo tenía 6 añitos y mi mamá me decía, sí, tu veterinaria se va a llamar esto, que no sé qué cosas más. Me acuerdo bastante que en el colegio nos pidieron así como que, ¿qué profesión quieres ser? ¿Qué quieres ser de adulto? Y yo le dije a mi mami, quiero ser veterinaria. No era un niño extremadamente revoltoso, no causaba yo dolores de cabeza. Siempre era súper tranquilo, calmado y esas cosas. Pero sí, digamos, es como que me acuerdo que una vez le hice renegar hartísimo cuando estaba creo que en primero básico. Nos mandaron una tarea teníamos un cuaderno, en realidad, un cuaderno donde teníamos que completar dibujos. Era un cuaderno donde lo abrías y veías bastantes dibujos, ovejas, jirafas, etc. Entonces el deber del niño era obviamente agarrar un crayón y dibujar las partes que faltaban del animal. Me acuerdo que había una oveja. Y la oveja había que dibujar las lanas, eran hacer espirales a las lanitas, ¿no? Eso era básicamente, yo no sabía hacer una espiral, no comprendía hacer una espiral. Y mi mamá es como que ha estado como que 3 horas, creo que en el comedor, explicándome cómo hacer una espiral y no la lograba. Y ahí es como que creo que ya la sacaba demasiado de quicio porque su hijo no aprendía a hacer una espiral. Y sí, me acuerdo que se enojó bastante porque no sé, ¿no? O sea... Me acuerdo, me encantaba hurgar las cosas de mi mamá. Me encantaba sacar su maquillaje y todo por el estilo. Me gustaba muchísimo, no vivíamos aquí, vivíamos en Mongolia. Me gustaba agarrar mucho sus cosas, me gustaba así vestirme como ella. Y mi mamá tenía una falda en especial, tenía una falda verde y naranja que era larga. Y a mí me encantaba que era larga y que obviamente me quedaba enorme a mí, me quedaba súper, súper larga. Mi mamá me encontró con sus faldas y sus tacones, así, al principio así me dijo, no tienes que reaccionar, no tienes que alzar cosas que no son tuyas, que no sé qué, que esto, que lo otro. Medio que se quiso enojar, pero como que también se ha reído, porque me imagino, o sea, una pulga así con tu ropa me queda enorme, como que también se rió, me acuerdo muy bien eso. Y como que ya se le volvió costumbre siempre que yo saque esa falda. Se le volvió costumbre hasta el punto en el que ella misma ya me había comprado mi falda. La misma falda
Obviamente ya era para mi tamaño. Sí, muchos. Se enojaba y durísimo, realmente. Tenía, así como era muy dulce, también explotaba. Y cuando explotaba había que aguantar un día o dos para que se le pasara el enojo. No quería hablarme en muchas ocasiones, pero además por temas que eran banalidades, realmente, banalidades, cosas que no habíamos hecho caso o que no habíamos tomado en cuenta, qué sé yo, hacían que explote. Y bueno, ya la conocíamos, no solo yo, los chicos también conocíamos bien su carácter, así que tratábamos de no incendiarla más, así que todos más bien nos manejábamos con cierta cordura para que vuelva y bajen un poquito las aguas de temperatura. Algo que le encantaba de ella y que le ponía bastante feliz era viajar a cualquier lado, ya sea un pueblo o una ciudad o fuera del país, siempre le encantaba. Y es como que me acuerdo que sonreía bastante en algunos momentos donde veía algo espectacular que a ella le llamaba la atención y decía ¡wow! Estábamos en pandemia, mi mamá era su cumpleaños y obviamente no podíamos hacer mucho. Y yo y mi hermano y mi papá le preparamos un desayuno así espectacular para mi mami. Igual mi papá se rajó así con la comida y mi mamá está muy feliz porque nos decía muy seguido que estaba agradecida muchísimo por tenernos, por poder compartir con nosotros y con todo lo que estaba pasando allá afuera. Para ella era más que suficiente que nosotros 4 estuviésemos compartiendo así como familia. Cuando hemos cumplido, por ejemplo, 20 años de matrimonio, ha sido lindo, nos hemos ido bueno, ha sido anecdótico. Habíamos hecho una reserva para ir a Nueva York los dos, pasar una especie de segunda luna de miel, y por cosas de la vida, por un impasse con la embajada de Estados Unidos, Catita no logró la visa a tiempo y ya teníamos todo hecho. Yo estaba yendo además aprovechando que tenía un seminario allá, y tuve que yo solo hacer la gira sin ella. Y teníamos toda la reserva hecha y no quedaba otra, que ya era muy tarde para cancelarla, entonces que tuve que esperar como 1 mes y medio para volverla a hacer con ella. Y claro, gracias a Dios lo logramos repetir. Yo ya había hecho todos los paseos que habíamos planeado, con lo cual era un crack en todo lo que íbamos a ver, así que fui un buen guía además. En realidad yo siempre he sido su cómplice en todo, ¿no? Entonces ella le encantaban los detalles pequeños. Incluso antes de la enfermedad siempre le encantaban los detalles pequeños. Si quieren esos detalles, la comida. Era amante de la comida groseramente chatarra. Y a mi papá no le gustaba obviamente que comamos tanta chatarra. Entonces a mí me decía, ándamelo a comprar, pero no le digas nada a tu papá. Entonces yo tenía que salir hacía de la nada a las 9 de la noche de la casa con cualquier excusa para comprarse una hamburguesa, ¿no? Y aparte a mí también me invitaba. Obviamente mi papá y mi hermano eran los encargados de ir a comprar las cosas, porque no podíamos yo no podía salir y tampoco podíamos arriesgar a mi mamá. Mi mamá les escribía así con chubis que tenían que traer. Llegaban a la casa y mi mamá se moría de risa porque mi papá traía otra cosa de lo que ella quería. Era un drama porque ya no se podía salir más veces. Creo que 2 veces por semana podíamos salir. Así se reía nomás. Así le decía, no, Ivo, no me tienes que traer esto. Te tengo que explicar, Concho, te lo voy a dibujar. Ya no sé cómo explicarte. A mi hermano igual. Tienen que aprender así, por favor. Así tienen que aprender a comprar las cosas, a comprar el mercado, que no sé qué, que esto, que lo otro. Ella era muy feliz, muy entregada, con demasiado amor hacia sus hijos. Hablamos muchas veces del mucho que los amaba, y yo siempre les repito a los chicos, ¿no?, que saben que su mamá los amaba con el alma, ¿no?, a su esposo también, y del hogar que habían construido, ¿no?, que estaba muy satisfecha
de todo lo que había puesto. Ella decía, son las pirámides, ¿no? Son como los cimientos que tenían, ¿no? Gran felicidad cuando ha sido madre, por supuesto. Se ha sentido muy realizada, muy feliz. Y bueno, una etapa en que ha estado enferma bastante tiempo y en esos vaivenes de la enfermedad, en algún momento en que hemos logrado avanzar con el tratamiento y que finalmente ha dejado de sentir dolor, y la he visto realmente muy feliz de estar liberada, aunque ha sido muy parcial y de muy corto tiempo. La he visto completamente feliz, y feliz de poder tener esperanzas nuevamente, que las había perdido y no la había visto tan feliz nunca. Antes de saber que tenía cáncer, mi vida se desarrollaba normalmente. Yo disfrutaba de la familia, de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos. Frecuentemente los visitaba. Luego cuidaba de mis 2 hijos. Y desarrollaba todas mis actividades, o sea, todas las actividades que son de casa, pero también hacía trabajos en la oficina de mi mamá. Entonces, mi vida era plena. El cáncer vino a mi vida hace 3 años, por enero del 2019. Para mí ha sido realmente una sorpresa y me puse a llorar. Me asusté mucho. Fue duro, yo soy muy pragmático, fue duro, pero no fue tan terrible. Creo que yo no perdí las esperanzas de que pudiéramos vencer al cáncer. El momento en que sí fue terrible fue cuando una de las ocasiones le hicimos un PET scan y detectamos que tenía metástasis en varias partes del cuerpo, y una de ellas era el hígado. Entonces ahí consultamos a un especialista, un hepatólogo, que le hizo estudios porque tenía varias laceraciones en el hígado, y el hepatólogo tuvo realmente muy poco tacto. Le hicieron unos estudios de imagenología y me mostraron los resultados, y a tiempo de mostrarme los resultados, él me dijo, tome asiento, lo que le voy a decir es grave, y ahí me dijo, mire, su esposa tiene un número de laceraciones grandes en el hígado, yo como médico no tengo nada más que hacer, así que lo siento mucho, qué pena. Se tomaron malas decisiones. ¿Por qué? Porque nosotros yo no conocía, pero sí teníamos de referencia que había un doctor que sí curaba el cáncer, pero no de la forma convencional, sino que él curaba a través de el refuerzo del sistema inmunológico. Y como yo tenía experiencias amargas anteriores con mi papá, con mi mamá, igual, porque ellos ya fallecieron, dije, tal vez esta es una buena alternativa. Las cosas, algo que he aprendido es que las cosas nunca son, o sea, siempre son completamente como uno no cree que puedan pasar. A ver, con mi mami, el problema está en que yo he sido la que la ha acompañado a hacerse el examen. Cuando le hicieron los exámenes, mi mamá está más triste de lo normal. Yo la veía súper preocupada. Pero aún así es como que ella agarraba y me decía, sea lo que sea que salga, no te preocupes, no va a pasar nada. Voy a seguir contigo y no te preocupes. Que ella pensaba que no iba a estar mucho tiempo. Alguna vez me comentó eso cuando éramos chicas, ¿no?
Y yo le decía, no creo, ¿no? O sea, porque uno siempre piensa que va a ser eterna, ¿no? Cuando es chiquita lo ve como la muerte como algo imposible, ¿no? Pero esa vez, y casualmente, tal cual como dije, él intuía cosas, sentía como más allá. Mamá era una mujer bastante movida. Era básicamente que salía en auto, que se llevaba a los perros, que se iba a la calle, que se iba a comprar esto, que iba a la dentista, que a todo lado iba. Mi mamá era el colmo, ¿no? Y de la noche a la mañana verla, obviamente, decaer por una enfermedad bastante fuerte, y enterarse de que, o sea, es que ha sido tan rápido, porque literalmente era así de un día para el otro, de pasar de caminar, de irse al médico, a pasar de un día a la cama y estar postrada ahí, así bastante fuerte, ¿no? Mi mamá mantuvo así o sea, me acuerdo que mi mamá era total calma. Estaba asustada, se notaba que estaba asustada, pero mi mamá a mí me miraba y me decía, tranquila, no va a pasar nada. No va a pasar nada, lo vamos a arreglar. Más allá del día de que murió, ha sido el día que nos hemos enterado de que tenía cáncer con metástasis. Y en ese momento yo quería morirme. Yo pedía morirme porque nada de lo que me daban me hacía pasar el dolor. Entonces me revisó el médico, me dijo que yo ya no iba a tener más vida, o sea, no iba a vivir mucho. Eso le dijeron a mi esposo, en realidad yo no sabía. Le había dicho que lo mejor era que me den un trato de calidad, porque ya tenía días contados para estar acá, y que le aconsejaban también que ya que prepare todo, ¿no? Yo ya tengo mi casa en el cementerio Jardín. Y ese día fue tremendamente triste para mí. Yo me lancé a llorar porque no me dio ninguna esperanza. Me dijo, yo médicamente no tengo nada que hacer. Y llevamos adelante un tratamiento, fuimos a Estados Unidos, qué sé yo, llevamos adelante un tratamiento, y justamente esas laceraciones desaparecieron. Entonces no fueron una causa de muerte en absoluto. Entonces me quedé pensando y sigo pensando en que qué cruel fue este médico que me dijo eso. Y el doctor que me estaba tratando desapareció. Nunca más lo volví a ver. Es más, me dijo que él no era Dios y que lo sentía mucho, pero que con la medicina, pese a él ser médico, que con la medicina tradicional y con los médicos él perdía. Entonces me dejó sola. Pedí perdón a Dios, a la Virgen. Pedí misericordia, pedí piedad. Y como de la noche a la mañana sentí un milagro, o sea, realmente ha sido un milagro, porque Dios me ha escuchado. Y me escuchó porque me mandó a unos doctores, a sus ángeles, a través de unos doctores que yo ni siquiera los conocía. Obviamente mi condición no era optimista, porque obviamente todo mi cuerpo se estaba diseminado con el cáncer. Y tuvieron que pasar otros días hasta noviembre, donde me hicieron la primera quimioterapia. O sea, me hicieron unos 7 días antes, me hicieron la biopsia, y obviamente tenía 3 bultos, de los cuales uno era el cáncer.
Me hicieron la quimioterapia. La primera quimioterapia que tuve fue para mí como si hacer la película del exorcista, porque realmente ha sido terrible. A uno no le dicen qué va a pasar, y yo justamente todo pasó. O sea, me sentí como la chica del exorcista, porque me empecé a convulsionar. Era tan fuerte la quimio que empecé a sacudirme por un lado, por el otro, mi cabeza, por todo lado. Y después fue pasando, y realmente la experiencia que tuve fue tan terrible que ya no quería ni comer. Empecé a sentir, olía tan fino que cualquier olor para mí era repugnante. La comida para mí era asquerosa, o sea, no me gustaba comer. Y nadie me entendía. Entonces pensaban que entré en un proceso de depresión. Pero no era depresión lo que yo tenía. Nunca he tenido depresión en realidad. Al día siguiente me llevaron para detener el cáncer de mis huesos. Me llevaron hasta el Alto a hacerme radioterapia. Sí, hice sufrir a mi hijo principalmente, porque él era el que me subía y me bajaba. Y en la movilidad, cualquier bache, cualquier piedrita que había, cualquier lo que sea, para mí era mucho dolor. Así que la subida y la bajada eran llantos, gritos, y yo no sé cómo han tenido tanta paciencia conmigo, porque realmente no podía moverme. Cualquier cosa me dolía. Poco a poco fui mejorando, y ese día es un domingo que estaba de aniversario, fui con mis hijos y de ahí nos fuimos a las citas. Y ahí fue mi primera salida donde todo me parecía maravilloso. O sea, la tierra me parecía maravillosa, la suciedad me parecía maravillosa, o sea, la basura, el basural que veíamos por la Cantutani, por la avenida Cantutani, me parecía fantástico. O sea, todo me parecía lindo. La gente me parecía la creación más hermosa que Dios había hecho. Y yo decía, ¿cómo es posible que podemos desperdiciar todo esto que es tan maravilloso? ¿Cómo es posible que hayamos dejado de apreciar los colores, el color del cielo, el humo, lo que sea? Si estamos en un lugar hermoso, donde tenemos a nuestros seres que queremos, que están ahí, que siempre han estado conmigo. Entonces ese día ha sido mi regreso a la vida, ¿no? O sea, a la calle. Viernes ha estado bien, sábado hemos estado con la Karen, como nunca me ha hablado, y una mujer sana parecía. Y después la semana que ya vino, ya empezó a bajar. Me ha dolido mucho. Ay, Karen. Creo que es el hecho de ver a tu ser, a tu mamá, a tu papá o quien sea, a tu hermano, pasar por un proceso bastante doloroso donde básicamente cada día lo ves irse. Creo que eso ha sido más doloroso, ¿no? Y sentir a Dios a tu lado, que Dios nunca te abandonó, porque sí existe Dios. Y sí existe porque sientes esa energía de Él que está contigo.
Si algo valoramos es su entrega a sus hijos, el amor que les tenía a ambos, era inmenso realmente. Entonces, yo creo que ella se ha formado en un hogar sobreprotector y ella también ha actuado así y actúa hasta el último día, ha sido sobreprotectora con los dos chicos. Ella siempre me ha enseñado a cómo dar amor y cómo saber recibirlo. Creo que más que un consejo que me haya dicho alguna vez, creo que ha sido toda la educación que siempre me ha dado, que siempre mi mamá le buscaba lo positivo a todo. Y ella era básicamente con la cual podías ir un poco más a fondo hablando de temas del alma. Ella no le ha importado en realidad obtener o lograr sus ambiciones personales, triunfar, desarrollarse como empresaria, pese a que tenían una empresa bastante grande con su familia, sino se ha dedicado única y exclusivamente a sus hijos. Ha sido su prioridad número uno. He tenido situaciones donde realmente yo estaba extremadamente mal, ¿no? Y ella es la que básicamente me ha enseñado a amarme a mí mismo, a quererme y a partir del amor propio que uno tiene puede amar al resto. Y en este último tiempo he podido disfrutar de abrazarla, de darle mucho cariño, de frotarle sus manitos, de decirle no estás sola, yo estoy aquí contigo. Ha sido un amor muy lindo. Eso es algo de que mi mamá creo que a toditos nos ha marcado, que es esa luz de querer ver más allá de todo, de todos los problemas, de todo, de querer ver siempre las cosas buenas que tenemos a nuestro entorno y siempre agradecer por lo que tenemos. Creo que eso es una de las cosas más grandes que a mí, por lo menos a mí, mi mamá siempre me ha dejado. Yo tiendo a ser muy drástico a veces. No sé si es mi formación, pero la vida para mí ha sido un desafío, entonces quiero que todos sean como yo y no es así, entonces me ha pedido que sea mucho más paciente y con ellos y es lo que estoy tratando de hacer y por supuesto acabar de reformarlos y acabar mi trabajo como padre. Y la recuerdo siempre con mucho cariño. Catita tenía una risa espectacular que siempre me ha encantado, súper contagiosa, súper linda, la recuerdo así. Obviamente es mi modelo a seguir y yo la veo como una mujer muy fuerte. Era una mujer muy sensible a todo lo que pasaba. Pero era una mujer bastante fuerte al mismo tiempo. Era una mujer elegante. Yo la recuerdo con todo cariño a la Catita, una mujer muy valiente, digna. Ella se ponía en el lugar de la otra persona, era bien especial esa chica, ¿no? Yo la recuerdo como esa amiga, esa compañera, esa persona con la que, si bien hemos tenido esa parte de nuestra niñez y preadolescencia muy fuerte, después la vida y nos reencontramos hace 5 años. Nos reencontramos y estuvimos otra vez juntas y era increíble, era como si el tiempo no habría pasado. La Catita ha sido el mejor regalo que he podido tener de Dios. Yo creo que la he valorado muchísimo, he valorado mucho su amor, he tratado de estar con ella y de hecho lo he hecho. Siempre es una frase que la tengo marcadísima en la vida y siempre se lo voy a decir a mi mamá, es que nunca supe lo que era ser valiente hasta que te vi. Entonces, creo que la cosa más fuerte que mi mamá se llevaría en características personales era su valentía y su fuerza. Como un ser de luz en donde, como bien dice el dicho, das todo, das nada. Y mi mamá siempre daba todo, daba su todo y hasta el final siempre ha dado su todo. Me siento súper agradecido con Dios de haber sido parte de su vida y de haber formado con ella esta familia.
el futuro para mí no existe. Porque de nada sirve pensar en el futuro. No sabemos qué hay en el futuro. Solo es tu presente y tu pasado ya pasó. Así que es lo más lindo, ¿no? Poder disfrutar, hacer las cosas ahora que ahora sí las puedes disfrutar, las puedes tú, tu familia. O sea, yo me siento bendecida.